Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas madrugadas, amigos. Comenzamos temporada. Es un placer estar aquí una vez más. Tenemos hasta estudio nuevo en la cadena SER. Y sobre todo, tenemos un mensaje importante. Lo lógico, y más con la cantidad de investigaciones que hemos hecho este año y este verano, apretadas, concentradas para vosotros, es que el programa se iniciase como Dios manda, con un documento sonoro en lugar de los hechos. Pero va a venir después, ¿y sabéis por qué? Porque acabo de recibir un mensaje un poco enigmático que dice algo así, como diría el maestro Antonio José. Atención, atención, amigos de Milenio 3, todos, sobre todo los amigos de Madrid, porque el próximo día 19, dentro de 2 sábados, Noche en Blanco, programa de Milenio 3 en vivo, con público, o sea, con vosotros, si lo deseáis, si queréis, si os apetece estar con nosotros una noche inolvidable, homenaje a Madrid y a vosotros. Lo intrigante, esta casa es así, le gusta el misterio, es que no podemos decir más, solo que os pongáis en contacto con cadenaser.com, atentos a la radio esta semana, ikerjiménez.com, Guillermo León tendrá toda la información que nos vayan dando. Y ese Carmen, buena temporada, bienvenida. Buenas madrugadas, Iker. Es lo que nos han dicho. Por el momento no podemos decir nada más. Va a ser una noche mágica, va a ser una noche blanca en Madrid. Todo el mundo va a salir a la calle hasta altas horas y, como no, un sábado así, Milenio 3 tenía que estar con toda la gente de Madrid que tanto nos pedía que hiciéramos algo también para el público de la capital. No sé qué va a ser, amigos. Sé que vamos a intentar hacer lo mejor posible, con un montón de investigadores, de documentos, de historias, de imágenes. Os digo una cosa, sé el lugar, pero tampoco acabo de saberlo, no puedo decirlo. Así que, en fin, todos muy atentos, que corra la voz por los foros, entre la gente, entre los oyentes y amigos, porque empezamos 9ª temporada, se dice pronto, gracias a vosotros. Santiago Camacho, tú vas a estar, ¿no? Pues hombre, sí, lo que usted mande, yo creo que sí. Y además creo que con un amigo. Pues sí, llevaremos un amigo especial. Bueno, pues ese es el recado. Nos lo acaban de decir. Rápido, Iker, no empieces el programa como tenías pensado. Di esto. Atención, atención, amigos milenarios. 19 de septiembre, dentro de 2 sábados, en algún punto de la capital de España, podríamos decir capital del misterio, Milenio 3 en vivo. Os esperamos, muy atentos, por favor. 1:12, aquí estamos. Y ahora sí que viene tan solo una parte de la investigación. Esta noche estaremos en una casa, cerca de Ronda, estará allí Juan G. Vallejo, porque están ocurriendo cosas. Tampoco estaba preparado, es que ha surgido así y tenemos que saber por qué una familia está angustiada. Hay mucho más. Tan es así que hemos traído, desde el Perú, nuestro último viaje, una serie de sonidos que revelan un mundo del cual yo creo que jamás se ha hablado en la radio. Es un mundo clandestino, es un mundo de sangre y de espíritus, es un mundo de oro, es un mundo de maldiciones. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los huaqueros? Los huaqueros serían los ladrones de tumbas o ajuares funerarios del desierto. Antes de que escuchéis este documento, hay muchos, nos hemos encontrado sorpresas en el desierto. Me gustaría hablaros de una historia que me contaron precisamente en esos arenales del sur del Perú. Es la historia de don Horacio. Don Horacio era un hombre no tan mayor como aparentaba. Daba la impresión de que la muerte le estaba ganando terreno. Él se encontraba mal y caminaba con una corbata impecable, el pasacorbatas de oro, quizá recordando alguna vieja tropelía o hallazgo, un traje impoluto también, un bastón señorial, pero hablaba muy poco. Decían las gentes del pueblo, próximo a Nazca, que tenía el mal de Huaca. ¿Qué le pasaba a don Horacio? Don Horacio, poco a poco, se iba convirtiendo en una calavera. No estaba muerto, pero lo parecía. Incluso le costaba pronunciar palabras. Quizá porque quería mantener el secreto de lo que le ocurrió una noche cuando vio una candela, una luz, en un cerro. Y se acercó. Y hizo lo que hacían los de su estirpe. Con una especie de madero o de barra o de pincho,
clavar donde había aparecido la noche anterior esa luz o señal y pasarla lentamente por la nariz. Entonces sabían si allá abajo olía muerto. Y cuenta la historia que don Horacio, aunque jamás lo reveló, halló algo muy importante: narigueras de oro, brazaletes relucientes, incluso ceramios antiguos de la época de los Nazca, primorosamente pintados, que seguro que ahora pueden estar en alguno de los mejores museos del mundo, aunque me han contado que también puede que estén debajo de una gasolinera en un museo clandestino donde se compra y se vende. Don Horacio rápidamente se hizo una casa mejor, dio estudios a sus hijos y realmente convirtió todo su entorno, su pequeña hacienda, en un lugar próspero. Por fin había abandonado la pobreza. Pero transcurridos 3 o 4 meses, empezó a sentir un dolor indescriptible. No había diagnóstico. Los médicos le miraban casi como si fuera un sospechoso ¿de qué? ¿De ser un enfermo? Solo algunos ladrones del desierto sabían que el mal de Huaca se había apoderado de él. Los que roban a los muertos, los que rompen sus tórax, los que por la noche buscan las señales de las luminarias, acaban así. Nunca llegan a viejos. Lo más terrible es que pasan 2 o 3 años, dice la tradición. Hemos visto que parece que la verdad se acaban convirtiendo en espíritus en vida. Hay quien dice que es el antimonio. Hay quien dice que son los hongos que aún reposan como centuriones de los muertos en esos fardos. Fardos, por cierto, que están muy de moda en el mundo del arte y mucha gente expone en casas lujosas, sin saber la historia que hay detrás. Hace poco un fardo funerario, un manto de momia original, labrado, bordado, de la época de los Paracas, llegó a costar unos 100 millones de las antiguas pesetas. Está en una gran sala, con personas que igual nos escuchan ahora mismo tomando un café o ordenando el servicio para que se vaya acostando. Gente de mucho dinero que no sabe lo que hay detrás de esa vieja tela. Detrás están muchas muertes, muchas historias, muchos aparecidos en la noche, gente que pinta sus caras con sangre de perro. Todo eso hemos aprendido, o quizá desaprendido, porque es bastante desagradable, pero está ocurriendo ahora mismo, en una zona del Perú que es 85% material arqueológico, única en el mundo. A estas mismas horas, o cuando llegue el reloj a estas horas en el Perú, gentes en unos camiones, los hemos visto, estarán bajando, yendo con esas barras, en busca de su tesoro y de cómo dejar la pobreza. Habrán tomado alcohol puro para intentar exorcizar sus demonios, o esos demonios que esperan en el camino. Me sorprendió, tampoco lo tenía pensado. Íbamos en busca de otras cosas, y nos cruzamos con lo que vais a escuchar esta noche, porque esta noche con los sonidos, es nuestra forma de ver la radio, vais a estar en esos camiones, vais a estar con las personas que, escarbando con las manos, encuentran esos restos. Vais a conocer algo de lo que nadie habla. ¿Os apetece pasar una noche con los huaqueros, los ladrones de tumbas del desierto del Perú? Sirva esto como adelanto. Estábamos en un lugar llamado Estaquería. Estaquería está a 1 hora camino adentro de la población de Nazca. Cuando íbamos en el helicóptero, porque estábamos rodando las célebres figuras de Nazca, el llamado Cerro de los Astronautas, que creo que se filma por vez primera, nos encontramos con algo extraño. De pronto el desierto del Perú, grisáceo y ya con demasiado viento en las hélices, parecía la luna. A nuestro lado iba un hombre con un revólver en el cinto, el último Indiana Jones, Giuseppe Orefici, el arqueólogo italiano que lleva 25 años en las mayores excavaciones de América. Y nos dijo, señalando con el dedo: amigo, esos son los huaqueros, tumbas. ¿Miles de tumbas? Aterrizamos. Y esto es lo que nos encontramos. Es una impresión atravesar esta necrópolis reventada. Estamos en Estaquería, cementerio de Estaquería, sur del Perú, 1 hora de camino dentro del desierto de Nazca, y encontramos un lugar con cientos de tumbas, huesos,
fardos funerarios, es la marca de los guaqueros, la marca de los ladrones de tumbas. Con el doctor Giuseppe Orefici, 25 años excavando aquí, estamos conociendo 1000 historias. Historias de un oficio de tinieblas. Esto que vais a ver, esto es un hueso humano, cráneos, fémures, los hay a miles. Nos contaba Orefici que todo esto era blanco de huesos humanos. Los guaqueros cogen los cuerpos, excavan con palas, llevan un pincho para incluso intentar oler el carbón o la madera antigua que suele haber en los enterramientos de los Nazca. Tengo que bordear un orificio, una gran tumba, otra más, y ahora una hilera de unas 250 tumbas. Él contaba que cogen los cuerpos, los despedazan en mitad de la noche, hacen una serie de rituales bebiendo alcohol puro y se sienten ya preparados para lo que es el robo sagrado. En el fondo están robando a sus antepasados. Aquí más huesos, muchos más huesos, y un trozo de un textil de unos 2000 años, época Paracas. El sol pega de plano, aquí no viene nadie, no hay carreteras, no hay caminos, y vemos una especie de paraje lunar, y en cada orificio los huesos desnudos, ¿no? No han dejado nada. Los guaqueros a veces han tenido trifulcas a tiro limpio con la policía, han secuestrado al jefe de policía de Nazca. Son un auténtico poder. Y los arqueólogos como Orefici tienen que llevar su revólver siempre, porque tienen que ejercer de guardianes de estos lugares que son claves para la historia. Me comunican mis compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo, junto a Yeray Martínez, como no, bienvenido compañero, 9ª temporada, se dice pronto, que hagamos otro aviso. Esto es una noche de misterio, es un aviso. Amigos, si nos escucháis desde cualquier punto del planeta, si escucháis Milenio 3 ahora mismo, fuera de España, escribidnos porque vamos a hacer algo importante con vosotros. Carmen, es la idea, ¿no? Sí, además, fíjate, ya nos están escribiendo. Hemos recibido mensajes desde Chile, desde Argentina, donde ya nos felicitan por la nueva temporada, nos están escuchando en directo, nos están diciendo, por ejemplo, que lo están oyendo con su hija desde su PC. También 9ª temporada, qué impresionante. Saludos desde el lejano y austral Chile. La nave del misterio sale a volar nuevamente. Sebastián Muñoz nos lo decía. Esa es la idea, Sebastián. Todos los que escuchéis ahora Milenio o a través del podcast, pero hacérnoslo saber, por favor. Hay 2 vías de contacto, las repetimos muy claras, para entrar hoy en contacto con nosotros, pero para decirnos, soy, por ejemplo, Sebastián, os escribo porque os oigo desde Chile. Va a ser muy importante esta temporada. 2 vías de contacto. En la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, pueden publicar sus mensajes. Vamos a ir aprobándolos en directo para que además todo el mundo los pueda leer. Y también nuestra vía de contacto a través del mail, Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, y la más directa para la gente que nos escucha desde España, desde nuestro país, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis poner, vuestros mensajes. En este viaje estábamos muy asombrados, por ejemplo, de historias como la de este hombre, Giuseppe Orefici, barba blanca, anteojos, chaleco, 25 años en un lugar que es, como él decía, terrible y hostil. Él lo decía. Nos contó cosas tan de película como la siguiente. En Nazca hay que pagar para que la policía acuda a una distancia larga o peligrosa. Por lo menos pagar, entre comillas, el combustible. Esa noche había sombras en las excavaciones de Giuseppe Orefici. Estaba solo. Por mucho que uno lleve un revólver, es difícil salir ahí. Decidí llamar a la policía. Pasó mucho tiempo. A la mañana siguiente llega el coche patrulla. Empiezan a examinar esas momias descabezadas, esas decapitaciones en mitad de la noche, esos robos. Cuando le preguntan datos a Giuseppe, el arqueólogo, se fija en una cosa. Las huellas que habían dejado los guaqueros, ladrones, eran exactamente iguales que las del policía. Y tantas cosas que nosotros íbamos grabando y escuchando casi sin creernos, hasta que nos dimos cuenta de que era posible, ¿verdad, Carmen?, encontrarse en vivo con una momia. Y no sé si muchas veces en la radio española se ha emitido el hallazgo de una momia real bajo el desierto y su, vamos a decir, casi excavación. Estaba Alberto Urbano, del INC, Instituto Nacional de Cultura de Perú,
hablándonos de un desierto tenebroso como es el de Chauchilla, donde hay muchas momias de las que hemos hablado en alguna ocasión, desde hace 2000 años mirando al cielo todavía con pelo, con algunos fardos. Y de pronto, compañero nuestro, José Alberto, se fija en algo que reluce, siempre a la casualidad, una especie de piecita blanca perdida que incluso pensó que podía ser algo del equipo y la tocó. Y sintió un escalofrío. Y estábamos grabando ese instante. Incluso yo, pido disculpas, digo algún improperio, no debe decirse esto en la radio, pero así se grabó y así debe sonar. Nunca pensamos el equipo de Milenio 3 estar asistiendo con un arqueólogo al desenterramiento de una tumba en ese desierto de los Guaqueros. Este sector de tumbas tiene aquí, por lo menos, aquí hay uno de... Hostias. Mira. Acá está, inclusive, mira. Esto que lo graben, Mira, inclusive, lo que te digo, el algodón. Yo les enseñé esto para demostrarles de que aquí hay. Increíble. Hubiera traído yo un... Y si vamos limpiando, es limpio, por favor. Perfecto. Va a ir apareciendo cerámicas, ¿eso sería, doctor? Es parte de una costilla de una persona, por la coloración y por lo grosor que puedo entender, se trata de una persona de edad adulta. Aquí, que nos permite visualizar de alguna manera el que aún contiene el tejido de la persona. Mira cómo vamos un poco visualizando la otra sección de la costilla. Perfecto. Entiendo que esta es la columna vertebral, la parte de la columna vertebral, y aquí se va observando la parte de la costilla de la persona. Madre mía. Hagamos un poco más la limpieza. Permítame. Entonces vamos visualizando. Entiendo, este es el húmero y el radio. Húmero, cúbito y radio. Estamos hablando del miembro, del brazo y el antebrazo de la persona. Y esta parte del algodón, que si pueden visualizarlo, nos está indicando claramente el proceso de tratamiento o enfardelamiento del individuo. A ver, sigamos limpiando. Sí. Perfecto. Estaría en posición encogida ahí, el brazo. Perfecto. El patrón de enterramiento de los individuos de este Valle de las Trancas es básicamente en posición fetal o de cuclillas, así como esta tumba que, bueno, hemos tenido la casualidad de poder encontrarlo. Pues eso pasaba y así lo grabábamos, con el arqueólogo urbano encontrando una momia en posición fetal. La impresión, Carmen, ahí estaba, y no era de película ni estaba colocada, bajo el suelo, y asomaba un trozo de su codo, como intentando decir algo. Y entonces ya caía la tarde, y os aseguro que en ese lugar sentía un escalofrío, porque ni más ni menos era el célebre cementerio de Chauchilla, un cementerio que sigue causando mucho respeto en las personas de allí. Además tuvimos la suerte de que no habían guaqueado precisamente esa zona, y la momia se conservaba tal y como fue enterrada. Incluso nos decía el arqueólogo que tendrían que estar allí las vasijas, los textiles con los que fue enterrada esa momia. Tal y como hace el INC cuando hace un hallazgo de este tipo, lo que hicimos fue rodear la momia de piedras, marcar el sitio para que no lo pisara nadie y para que cuanto antes el INC mandara a arqueólogos expertos a que rescataran esa parte de la historia que llevaba allí siglos durmiendo. Nos contaba el arqueólogo Orefichi en la zona de Cahuachi, que es un templo extraño. Yo era uno de mis sueños verlo, una especie de ciudad de barro en mitad del desierto donde señalan las líneas de Nazca. Casi nada. Pues por ahí andábamos y mucho más adentro. Y nos hablaba de la creencia en una figura que le llaman la Vieja, que los guaqueros creen en ella, que se aparece en las tumbas. Hay un concepto curioso, ¿no? Imaginaos gente extremadamente pobre, muy pobre, que apenas tiene para vivir, pero algunos deciden dar ese salto tremendo. Es, siendo un pueblo muy religioso, ir por la noche, siempre por la noche, a robar a los muertos, a quitarles las costillas, a ver qué hay de oro o qué hay de estos fardos tan valiosos hoy en día. Se puede consultar en cualquier sala de subastas internacional qué precios alcanzan estos ajuares funerarios. No deja de ser un poco siniestro, no sé qué opináis, amigos. Pero empezamos a enterarnos en ese desierto durante varias noches de muchas historias que me parecían de una novela.
otro de esos compañeros del desierto, que conoce a muchos huaqueros, nos hablaba de algo que tiene que ver con lo que muchos ufólogos o especialistas del misterio han llamado luces populares. Hemos escuchado en España historias de luminarias que señalaban tesoros, por ejemplo en Extremadura. Esa creencia. Es curioso cómo 12.000 kilómetros se reproduce exactamente igual. Pero es que hoy, septiembre, día 5, ya 6, 2009, hay gente que está mirando los cerros para ver la luminaria y acudir exactamente ahí. Esto nos contaban. Las candelas y las luces señalan siempre el camino correcto. ¿Qué será? Por una quebrada yo vivo a 150 kilómetros de Lima. Hay una quebrada así, casi parecida como esta, pero los cerros son más grandes. Y que resulta que había unos campos así desérticos, y cuando en las noches, en junio, y se veían candela. De la nada, veían candela. Entonces decía, pero ¿quién está quemando? Si no hay nadie vive. Es el fósforo de los muertos, ¿no? Y se quemaba, y había una candela, y entonces como ellos ya sabían, iban al lugar y hacían una señal. Y al día siguiente, eso lo veían de noche, y de día iban, lo excavaban, pero no sabían pues que excavando encontraban, por decir, unos cajones de cuero llenos de oro, o cántaros llenos de oro, y ese antimonio los mataba. Se ha mencionado una palabra, antimonio, que muchos no sabemos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Da la impresión de que muy anteriormente a la famosa maldición de los faraones, ya en Perú se hablaba de no solo arqueólogos, algunos de los más importantes arqueólogos peruanos han muerto después de desenterrar una tumba, de, bueno, algo que se aspiraba, algo que contaminaba. Allí la palabra que más se repite en toda esa zona, Pisco, Paracas, Nazca, Palpa, es el miedo al mal de Huaca, al antimonio. Es el gas que se produce normalmente por la presencia de metales. Cuando estos empiezan a salir al exterior, provocan lo que ven los huaqueros, que son esa especie de llamas que tienen diferentes colores según el metal que esté enterrado. También con restos orgánicos puede No tiene que ver, por producirse. tanto, con los fuegos fatuos o el fósforo de los muertos. No tiene que ver. Tiene más que ver con lo que son los metales bajo la tierra. Comprimido con el paso del tiempo, cuando empieza a aflorar con el aire, es cuando empiezan a verse esa especie de llamas que señalan a los huaqueros que ahí hay algo. De todas formas, no es lo único, no es la única señal que estos huaqueros siguen. Ellos de día, para que la gente no sepa qué están buscando, aunque allí ya sabe todo el mundo quién son los huaqueros, se conocen dentro de las culturas, dentro de la sociedad, dentro de un pueblo, todo el mundo conoce quién es un huaquero y quién sufre del mal de Huaca. Ese mal que ha contraído muchas veces por ese antimonio que ha aspirado al desenterrar los textiles, las vasijas, buscando algún tesoro. Pues bien, van con una vara muy larga y ellos van haciendo como que se van apoyando para andar, pero lo que en realidad están haciendo es perforar la tierra. Van disimulando para marcar el lugar para la noche. Ellos van perforando el suelo y en el momento que esa vara se hunde o da con algo que cruje, saben que han encontrado una tumba. Y que no hay solo una tumba, sino que alrededor suele haber muchísimas más. Y parece que familias enteras, en ocasiones, no organizaciones mafiosas, sino familias enteras, del abuelo a los nietos, se dedican a esto. Sí, dejan además, después de encontrar esa tumba, como bien decías, para ir por la noche, dejan una especie de señal. Ellos identifican esa señal, van por la noche con potentes luces, incluso con excavadoras, nos hablaban los arqueólogos, para desenterrar todo lo que allí se encuentre. Nos hablaban de esa señal en vivo, en la carretera, junto a las tumbas, en un desvío de la Panamericana, porque esas señales es que se pueden ver. Y ahí en esa pampa dice hay X, y una pampa bien grande. No, coño, pero sí, y sí, me sí, dice, conozco la zona. y me dice, hay unas X, maestro, grandazas. Y una de esas, un tío dice, ha ido a escarbar ahí, pero con varios, con burro, con todo subido, porque no hay pista por arriba. Los testigos se encuentran ahí. Encontraron, dice, 2 baúles llenos de oro. O sea que lo más De peligroso cuero, sería de cuero. el tejido, sobre el oro por un lado, pero el tejido por otro. No, el antimonio. Más es el antimonio, dicen. El antimonio, el oro tiene antimonio cuando está enterrado ahí. Es un gas, ¿no es Crea esto? antimonio, crea antimonio. Claro. Y los arqueólogos cuando no tenían máscaras, en la época de Tello y tal, pum, alguno. Sí, hombre, la Perkilus Níger se descubrió Sí. en un enterramiento de un rey en Polonia, en Bulgaria, Sí, pues murieron sí. 6. El antimonio mata, ¿no? que entraron, Cuando ¿no? se abrían los fardos en Pueblo Viejo,
Y para el desenfardelamiento se hacía como una semana también. ¿Qué es lo que has visto, tío, Marcos, cuando viniste por aquí? Pues una mata de cabello humano. Impresionante. ¿Dónde? Pues ahí entre las tumbas. Algo que asomaba entre la arena y era una matita de pelo humano. Esa era la puerta de nuestra furgoneta, la tertulia con Orefici, Juan G. Vallejo, los amigos peruanos, y llegaba Marcos Macarro, el famosísimo ya cámara que se enfrentó al toro, allí en el Toro del Perú, ni más ni menos, diciéndonos que había grabado, él siempre busca esas cosas, ¿no? Había grabado, pues, pelo humano, que parecía de ayer mismo, marcando un lugar. Posiblemente, quizá ese pelo no estaba exactamente ahí, sino podía ser una marca de algo. Pero sí encontramos muchísimas cosas, y una de ellas, de lo más terrible, es conocer la reunión anterior a salir a huaquear. Se habla del cañazo. ¿Qué es el cañazo? Quizá muchos amigos de Perú que nos escuchan lo sepan. Un tipo de licor rudimentario, durísimo. Sería más o menos así. Una habitación, dicen que sin luz, la tradición manda de con una vela, alcohol puro, hojas de coca para mascar, un cigarro puro de cierta marca además, que saben, ahuman todo el lugar, y poco a poco van entrando en una especie de trance. Saben la señal, han visto la extraña candela que marca que hay tesoro, y salen con sus varas, con algunos cuchillos por si acaso. La noche del Perú, del desierto del sur, no es fácil, y con ese disimulo del que hablaba Carmen, van acercándose al lugar. Pero ¿sabéis lo que hacen antes? Esto me impresionó. Tienen que buscar un animal. Y no puede ser cualquier animal. Y está pasando ahora mismo. Es un mundo prohibido que estamos revelando. Los huaqueros buscan un perro negro. Jorge Rojas, hombre del Perú, de los desiertos del Perú, que sabe perfectamente lo que se mueve, lo que hay, lo que deja de haber, le costó al principio. Yo le dije: Jorge, cuéntanos de este mundo. Revela lo que tú sabes. Y quizá, conociendo que iba a emitirse a muchos miles de kilómetros, como nos ha pasado en este viaje en muchas ocasiones, accedí a contar. Y esto es lo que pasa en esas noches, justo antes de llegar a la tumba marcada por la señal. Si tomamos con lo que tú hablas sobre una especie de maldición, han habido casos, Iker, de que han habido huaqueros que con el tiempo se han adelgazado a tal grado que son enjutos, o sea, bien delgados. Entonces, muchas veces ellos le atribuyen de que te dio el mal de Huaca, ¿no? Hay otros casos, inclusive, en la que por esta actividad intensa de estar en la huaca, luego salir el viento y todo, les da inclusive el mal del viento, que la cara se les desfasa, o sea, hay una parálisis facial que le llaman, y se les deforma un poco el rostro, y muchas veces ellos no recuperan y quedan con esa facción, y cuando los vemos por la ciudad sabemos que esa persona se dedica a esa actividad. Maldición de Huaca, maldición de nuestros antepasados, o elementos que tienen que ver con lo propio el medio ambiente, elementos que suceden, ¿no? Antes de esa enfermedad, un perro negro que tienen que degollar y tienen que untarse su sangre en la cara. Esto nos horrorizaba especialmente a Carmen. La sangre en la cara, ¿para qué? Tampoco se entiende. Bueno, es una forma como de protección respecto, y las pocas sociedades protectoras de animales de esa zona ya han llamado la atención. Tiene que ser un perro negro, y tampoco sabemos por qué, para embadurnarse, algunos con camisa, otros se despojan de la camisa, gritan, entran en esa especie de trance y actúan, siempre después de untarse de esa sustancia. Y de que algo caiga a la tierra, a la Pachamama. Ellos tienen que hacer una ofrenda para que esa Pachamama no se revele, para que esos espíritus, porque en la cultura peruana
creen mucho en lo que son los espíritus y en que si tú coges algo de la tierra tienes también que darle algo a cambio, porque si no se lo va a cobrar de una y otra forma. Nos contaban también historias que los huaqueros, al no hacer ninguna ofrenda, por ejemplo, de esa sangre del perro negro a la Pachamama, en sus casas habían empezado a pasar cosas, o algunos familiares se habían puesto enfermos, o incluso se oían por las noches ruidos, movimientos de objeto, hasta que no iban al enterramiento que habían guaqueado y hacían esa ofrenda, o bien de una cerámica, o bien de sangre, o bien de chicha, una especie de líquido, de licor que se bebe allí, pues entonces no se quedaban tranquilos esos espíritus o no dejaban a la familia en paz. Seguíamos adentrándonos en el desierto, queríamos conocer más cosas y encontrábamos una especie de señal verde. Carmen la recogía. Es una señal valiosa en mitad del desierto. Ese desierto blanco de huesos humanos, desintegrados. Nos parecía estar precisamente en un paraje lunar, en un espejismo, en un auténtico espejismo. Cabezas, fémures, costillas y de repente una señal verde, como una tela. Y Orefici estaba ahí con nosotros para comprobar qué es lo que era. Pues ahora mismo estoy viendo un fardo funerario. Además es un tejido teñido con un color verde. Parece que tiene varias tiras todas cosidas en blanco, que son los fardos con los que enterraban a sus muertos. Justo al lado están desperdigados un montón de huesos, cráneos que han sido machacados con grandes piedras, costillas, hemos visto mandíbulas, fémures, todos los restos de una tumba. De una tumba no, de miles de tumbas saqueadas, que son lo que tenemos alrededor. Esto es ¿qué es? Nazca tardío, esto. Parece un quipu, ¿no? Esto verde. Es un tipo de verde que utilizaban justo en Nazca tardío y tenía su parte con bordadito. Cosido. Sí. De pronto, con otro de los arqueólogos, encontramos otro de esos bordados, tiramos un poco, y era el cuerpo partido de un niño, con los brazos, con una especie de traje, decapitado. Aquel era el desierto del horror, lo más extraño que yo he visto. Juanje, que nos acompañaba, decía: yo he visto arqueología profanada, pero es que esto... La imagen de que las calaveras con sus ojos huecos te estaban mirando, algunos en su última sonrisa, esos cráneos desperdigados, porque la acción tiene que ser rápida, porque no hay mucho tiempo que perder, y además hay que destrozarlo todo en busca de los elementos de valor. Lo humano no sirve. Ya uno se ha exorcizado contra ello. Quizá esta noche esté ocurriendo, dentro de unas horas ocurrirá allí. Hoy en día, uno de los grandes peligros para la cultura arqueológica peruana es luchar contra los ladrones de tumbas. Nos parece del 19, ¿verdad? Incluso aquí Carmen tiene un dossier que ha sacado de cómo identificar y luchar contra los huaqueros, pero es muy difícil. Hoy en día, de cada 3 piezas que se extraen, 2 no van a la línea oficial, a los museos, sino que se ocultan en otros recintos clandestinos, donde los huaqueros lo que suelen hacer rápidamente es fundir el oro. ¿Os imagináis? Oro de hace 2000 años, como ha ocurrido con la llamada diosa de los báculos en la zona norte. Cosas prodigiosas, como iba a ocurrir con el llamado Tutankamón de América. Simplemente, para no dejar huellas, lo funden con métodos rudimentarios y acuden a las joyerías con esos lingotes extraídos de lo más antiguo de sus antepasados para cobrar dinero, no mucho. Y rápidamente, la mayoría de los huaqueros, es lo que nos han comentado, dedicarse de nuevo a gastarlo en cañazo, en alcohol, como un círculo vicioso que nunca para. No, ha habido muchos muertos ya entre arqueólogos, asesinatos, sacrificios entre huaqueros y personas del orden y policías. Secuestraron al jefe de policía de Nazca, y no solo eso, sino que ya algunos, nos comentaban, han pasado del sacrificio del perro negro a, en ciertos tesoros, dejar otro tipo de sacrificio, un sacrificio humano, matar a alguien antes de, como ofrenda a la tierra, antes de empezar a excavar. Y el problema además, Iker, es que esta gente casi no se beneficia, venden esas reliquias, esos tesoros, por muy pocos soles, y los que de verdad se benefician son los intermediarios, aquella gente que tiene las manos limpias, que no se dedica a guaquear, que no está cerca del antimonio en ningún caso, pero que pone en contacto a esos grandes compradores de arte, a incluso
pues coleccionistas que quieren una pieza en concreto que se han robado de museos, ya no guaqueando, sino que esos intermediarios contratan a gente para que piezas únicas de oro o textiles las roben de verdaderos centros donde en teoría tenían que estar seguras, como eran museos. Porque muchos museos, que eso no ocurre tanto en Europa, ves una etiquetita, no hay pieza y pone robado, y no hace mucho tiempo. Pero Orefici, ya llegando a las excavaciones, ya tarde, se sinceraba, es un hombre ultracientífico, pero tenía que confesarnos varias cosas que le habían ocurrido. Por ejemplo, aquella noche, en la zona de Pisco, donde encontraron extrañas momias sin cabeza. Y dijo, bueno, vamos a dormir en las tumbas. Voy a contratar a 2 personas para dormir dentro de las tumbas, para vigilarlas. Este es el fin de la historia. Aquí sí, entonces... El sistema del palo con pincho, decíamos, ¿no? Sí, palo con pincho. Era una barreta de fierro de este tamaño con su... incluso decíamos con olores, ¿no? Giuseppe nos contabas, oliendo a ver si había carbón, también, ¿no? Porque si hay ceniza, lo olían, se olía muerto, cosas así. Y ahí al frente estaban trabajando, entonces había un problema de unas tumbas que estaban excavando. Digo, señores, tenemos un problema, tenemos 4 tumbas abiertas, en una duermo yo, en una duerme usted, en una duerme usted, le pago no sé cómo día. Después, uno de los 4, no todos, uno de los 4 obreros le vino un golpe y se murió. El año después no encontraba a nadie que quería trabajar conmigo, porque el otro se había muerto por el mal de Huaca. Al propio Orefici, al propio investigador, al propio arqueólogo, cuando llegaba pidiendo gente para ir a trabajar a la excavación de las tumbas, bueno, pues le ponían la cruz con los dedos prácticamente, las madres de esa zona, protegiendo a los suyos y llamándole pistaco, que quiere decir arrancabuntos o sacamantecas. Orefici con su barba, pues les daba ese aspecto. Ellos creían que un ser barbado era el llamado sacamantecas que los llevaba a las tumbas. El propio arqueólogo oficial tenía que lidiar con todo eso, digno de novela. Como decía, revólver al cinto por si acaso. Historias increíbles, vigilando él solo y pagando de su dinero tumbas y tumbas, hasta que empezó a darse cuenta de que, caramba, le iba sacando los cuerpos. Imaginaos esto, por favor, en un cuartucho, pero en un cuartucho levantado con latones. Así trabajan los arqueólogos en el Perú, sacando las momias, muchas veces de noche porque con el sol es imposible, y poco a poco desenfardelando o quitando la ropa para catalogarla. Y tiene que confesar que muchas veces han pasado cosas curiosas. Es inevitable que se haya acordado de muchos arqueólogos, entre ellos el más famoso de la historia de Perú, Julio César Tello, que murió por la contaminación, o quién sabe si por el mal de Huaca. Que se va enfermando los pulmones y se muere por eso, ¿no? Cuando encuentras un infarto y lo dejas ahí un día o 2 días, hace hongos, y esto pueden afectarte los pulmones, ¿no? Y Tello murió de esto, por ejemplo, desenfardelando muertos. Yo he desenfardelado 500 muertos, pero no me pasó nunca nada, y nunca con máscara, porque me odio ponerme la máscara. Ahora que tanto se habla de máscaras de protección, el amigo Giuseppe Orefici, al que es un homenaje, que sigue allí, decía, no me la pongo, y si tiene que llegar al mal de Huaca, que llegue. Pero a él no le ocurre, pero le ha ocurrido a otras personas que han ido después a investigar justo donde ellos estaban. En el Perú se cree en esos espectros, en esas figuras que han quedado entre la vida y la muerte y que guardan una tumba violentada. Él no lo cree, o eso nos dice. Sin embargo, le han pasado cosas tan alucinantes, tan de libro, que nos contaba ahí mismo, delante de las tumbas, de esta forma. En la cueva, una de las cuevas donde hemos trabajado, entonces cueva seca llena de esterco de murciélagos. Hemos trabajado como 20 días o así. Después que nosotros salimos, va un profesor con sus alumnos a visitar el lugar para saber dónde habían excavado, y murieron 2. Y la lista de muertos hace que el trabajo sea apasionante pero inquietante. Aún quedan personas de este tipo. Pero fíjate, Carmen, yo me quedo con una expresión. Escuchamos muchas cosas, las íbamos recogiendo en las libretas y en los sonidos para nuestra gente de Milenio 3. Íbamos viajando, como ahora se pueden sentir ellos. Nos contaban estas historias que es que están ahí y son verdad. Y todos creen en ellas. Nos hablaban de familias de huaqueros que, en venganzas personales por ver quién llegaba primero a un tesoro identificado tan solo por una cosa tan tenue como una luz, se habían
habían muerto unos y otros a machetazos delante de esa tumba, que había presenciado la tremenda carnicería. Nos hablaban de esa gente que a pesar, como ocurría con don Horacio, de sus regios trajes casi muy superiores, con esos sueldos de hambre que tienen los investigadores arqueológicos allí, y que sin embargo, con tristeza veían cómo ese mal de Huaca los iba devorando. Pero lo curioso es que al final, al despedirnos de Jorge Rojas, ese hombre del desierto, nos decía algo que a mí me heló la sangre. De niño, él vio también la señal, vio la luminaria, que tampoco es fácil de explicar. Una luz ingrávida, con forma ovalada, muy cerca de su casa, en una quebrada. Y hasta hoy sigue dándole vueltas. Me decía, Iker, tengo que ir. Tengo que ir un día solo con la vara y buscar mi propio tesoro. Mucha gente en el Perú, que no es precisamente ladrona, cree que en cierto momento de su vida la señal les está indicando algo. Y muchas noches Jorge se despierta soñando con esa luz que hace 50 años se le apareció una noche. Y la duda continúa. Allí nos lo confesaba. Inclusive yo tuve una experiencia de niño que lo vi en un cerro cuando yo era niño, pues, ¿no? Y mi temor es, si voy y muero, y mis hijos cómo quedan, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ir? Quizás de repente pueda volverme millonario, ¿no? Pero el miedo de morir, ese es el temor. El miedo de morir, ese es el temor. Septiembre de 2009, esto está pasando. Hemos visto lugares donde hay más piezas que en los museos. Es un círculo que no para, las piezas salen rápidamente del Perú. No hay control para algunas piezas que valen muchos millones, a veces escapan, es imposible retenerlas. Y cuántas muertes y cuántas historias, y sobre todo qué terrible imagen. Repito, yo nunca he visto nada parecido. Miles y miles de huecos violentados y que siguen siéndolo. He contado un secreto, Carmen. Estábamos en un lugar de petróglifos, Chichitara, un pueblo que se abandonó. Yo lo visité hace muchos años y tenía vida. Ahora no había apenas nadie. Estaban los carteles de las elecciones de 1996, locales, ondeando y al viento. Se habían marchado todos. Estábamos subidos en unas rocas y allí pasaban unos extraños camiones, ¿verdad? Unos camiones cargados de gente que, según nos dijo el único vecino que pudimos encontrar en ese pueblo, ya como decías, abandonado, pues iban a huaquear. Por lo menos era lo que se comentaba por la zona, y eran camiones tremendos de gente, pues no sé, viajarían en ellos más de 100 personas que estaban apiñadas en la parte de atrás en el remolque y con sus palas, con sus picos, me imagino que para acabar en algún sitio. Pero fíjate, yo hay una cosa que recuerdo y ocurrió en Cahuachi cuando nos la estaba mostrando Giuseppe Orefici. Él dijo que una noche empezaron a escuchar el llanto de un niño. Era tan insistente ese llanto que decidieron ir muy pronto, a las 6 de la mañana, porque ellos se levantan muy pronto para que no les dé luego todo el sol a las 12, la 1 de la tarde, que decidieron ir allí al amanecer. Empezaron a excavar justo en el sitio donde habían oído los llantos y encontraron la tumba de un niño. Pero además, ¿sabes qué, Iker? Rescatando de los libros que pudimos comprar en Perú estos días, leyendo muchos de ellos, dice la tradición que las tumbas también se encuentran porque el llanto de un niño dice dónde está enterrado. Hay una cosa sumamente importante, y es que el llanto de un niño tiene conexión inmediata con la siguiente historia. Quiero que tengamos rápidamente contacto, por lo menos para que nos diga dónde está, cómo, y en la segunda hora os invitamos a otra investigación en vivo, dentro de un hogar. Juanje lleva ya un tiempo haciendo una serie de pruebas. Le vamos a pedir aquí, entre todos, y podéis hacerlo vosotros, que haga ciertas cosas, porque ha llevado un equipo, creo que interesante, porque, y esto no está preparado en concreto, esta historia que se saca a Carmen de la faltriquera, como suele hacer, y que nos deja impresionados, resulta que es que el llanto de un niño es el protagonista de la siguiente historia. Cerca de Ronda, vamos a acudir, ahora llamaremos a Juanje Vallejo. Así son las historias, y así las contamos porque están pasando. Yo sé que Urbano, Orefici, Rojas, tantos amigos nos lo perdonarán, ¿verdad? En el buen sentido. Sabían que lo íbamos a contar. En el fondo revelamos un mundo absolutamente oculto, que no sé qué le habrá parecido a nuestros amigos de cadenaser.com, que pueden dejar ahí sus comunicaciones, o 7640, palabra clave, milenio. Importante, ya lo sabéis, chicos y chicas, si os incorporáis ahora, 19, sábado,
en Madrid, en vivo, muy atentos. Y si escucháis de fuera de nuestro país, escribidnos, pero ya, ¿qué Nos cuentan? está escribiendo muchísima gente, tanto de nuestro país como de fuera. Por ejemplo, Lorena y Francis, españoles que están viviendo en Santa Fe, en Nuevo México. Nos dice que allí eran las 5:30 de la tarde cuando ha llegado el mensaje, que tienen tormenta con rayos y truenos, el clima ideal para empezar a escuchar la 9ª temporada, que son fieles seguidores de Milenio 3 y de Cuarto Milenio y que como siempre nos escuchan online y están estudiando cinematografía. Así que si necesitamos Tema bien algo, cinematográfico, ¿eh? pues ellos se ofrecen a cualquier cosa que pase por allí. Pues mira, les llamaremos. También nos dicen, felicidades Iker y Carmen por la nueva temporada. Soy Leonardo Marín y les escucho desde Temuco, en Chile. Excelente programa y qué bueno que hablen de temas tan interesantes y tan cercanos a nosotros. Oye, qué comunidad hay en Chile de seguidores por internet, es increíble. A propósito del tema que están tratando, acá en el sur de Chile se cuenta la leyenda de los entierros, los cuales son ollas llenas de monedas de oro enterradas por antepasados y que en ciertas noches algún caminante puede ver alguna señal. Pueden ser luces o fuego. Anchimayen le llaman en la cultura mapuche. Eso me lo han contado también en el sur de Argentina, el Anchimayén. Sí, señor, un niño que llora. Pero dicen que quien logre encontrarlo y desenterrarlo queda inmediatamente maldito. Caramba, qué historia, el Anchimayén. Me lo contaban a mí en Córdoba, no en el sur, perdón, en el norte de Argentina. Pues también llamaremos a este amigo chileno para que nos cuente él con sus palabras cómo son esos misterios de su tierra. Hola, la nave del misterio, me alegro mucho que hayan vuelto. Soy un oyente desde la primera temporada y es la primera vez que les escribo. Dice que está en su taxi en Santa Cruz de Tenerife y que somos la mejor compañía. 2 meses o muchos sábados sin la nave del misterio. Que gracias por volver. También Sonia, que nos escucha desde Bélgica en directo por internet. Un saludo a todo el equipo. Desde Bélgica. Desde Fermín Agustí, que será uno de los coordinadores de esta nueva historia. Vais a ser protagonistas. Si escucháis, si vivís desde fuera de España. Importantísimo. Y vamos a ir haciendo un listado simplemente, Carmen, de toda la gente que está escribiendo desde fuera. Me encanta porque vamos a aprender mucho con ellos. Me dicen que tenemos conexión con Juan G. Vallejo. En fin, la historia tremebunda como pocas. Juan G. Vallejo está en algún punto cerca de la serranía de Ronda. 1:57 ahora mismo. Juan G., buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues nos llega el sonido muy bien, cosa que me alegra porque estás... defínemelo con 3 pinceladas, por favor, y a la vuelta analizamos todo. Una casa, nos llaman por algo, ¿no? Sí, pues es una casa en la localidad de Arriate, muy cercana a Ronda, en la que desde hace unos 10 años que la casa se reconstruye, pues empiezan a suceder todo tipo de fenómenos anómalos. No solamente el hecho de ruidos extraños o golpes o pasos, sino que, bueno, por ejemplo, cuando la casa se reforma ya encuentran aquí restos de haber hecho rituales gente del pueblo, hay apariciones de sombras, hay una noche incluso en la que los platos y los vasos que están en la cocina salen despedidos, por lo cual los dueños tienen que llamar a la Guardia Civil. O sea, un pequeño infierno hecho realidad en esta casa que muchas veces atormenta a la gente que está aquí. Me has contado una cosa que sí que me sorprende, Juan, que hemos oído muchas historias, pero que estas personas llegan a vivir a un lugar y encuentran restos de haber hecho ouija o espiritismo en la casa que van a alquilar. Luego te puedo pasar el teléfono con Mónica, que es la testigo, que te lo puede contar directamente, que es la dueña de la casa, es uno de los familiares que es dueño de la casa, y te contará exactamente qué tipo de restos pues encontró ella y te los puede describir de primera mano. Juan, dime. Lo curioso es que justo en ese lugar donde aparecen los restos de la ouija y de esas invocaciones, a nadie sabe qué, donde su hermana tiene el infortunio de poder encontrarse con unas sombras extrañas que la atormentan durante algunas noches. Bueno, lo vas a contar todo y además lo bueno es que vas a poder deambular por este lugar y hacer ciertas pruebas y queremos que sea eso, una investigación en vivo. Nos colamos, ¿no?, en esa introspección en una casa donde ahora mismo nos pedían pues cierta ayuda o por lo menos que estuviésemos ahí. Y va a ocurrir después de las noticias, por supuesto. Tenemos tema caliente, Santi, después los guaqueros, ni más ni menos, que nos parece imposible en Europa, aunque hubo casos, y ahora esta casa. Habrá que pensar qué puede hacer Juanje, qué se nos ocurre, Santi, para que Juanje pues indague y podamos casi escucharlo. Pues vamos a ver si echamos mano de ese equipo que se ha llevado y se nos ocurre algún buen experimento. Vamos a ello, chicos. Yo creo que
que merece la pena estar muy atentos y seguimos recibiendo vuestras comunicaciones. Claro que sí, investigación en vivo a la vuelta en Milenio 3.